Queridas amigas, queridos amigos, estamos de plácemes este día porque estamos reiniciando en contexto sin mordaza a 32 estados de la República y por redes sociales a todo el mundo. Y este día realmente estamos muy contentos porque está con nosotros Jacobo Cabrera Palos, que es el presidente de los consejos agroalimentarios de México, y también saludamos desde luego a nuestro amigo Roberto de Alba Macías, que es el presidente del Consejo Agropecuario aquí en Jalisco, y a su vicepresidente, el ingeniero Martín Ramírez Falcón. Pues yo quisiera empezar con esta entrevista, hay muchísimas cosas que platicar. Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alejandro, con el gusto de saludarte, a tu amplio auditorio, y felicitarte y felicitarme por estar acompañándote en este reinicio de este gran programa. Muchas gracias, Jacobo. Yo te quisiera preguntar algo que es esencial. ¿Te ha costado trabajo estar difundiendo, estar informando a la sociedad qué es lo que debemos de comer, qué es lo que debemos de beber en relación al agua y por qué? Claro, fíjate que siempre la parte técnica del sector agroalimentario, agropecuario, agroindustria, el sector pecuario, el piscícola, terminaba siendo un tema de poca asimilación por la ciudadanía. El año pasado, a partir de los resultados del COVID-19, el secretario general de la ONU puso palabras categóricas que nos permitieron que la ciudadanía entienda más cuál es la labor de nosotros en México y desde luego en todo el mundo, que es alimentar de manera sana, eficiente y segura a la población mundial. Y una de las frases más importantes de ese discurso fue: tenemos que repensar cómo están constituidos los sistemas alimentarios en el mundo. Convocó una cumbre mundial, todos los países miembros de la ONU tuvieron un debate para definir cuáles son las políticas alimenticias que deben de ser, enfocadas a la transparencia, enfocadas a la seguridad alimentaria, desde luego enfocadas al poder del consumidor, a los ecosistemas, a la economía circular, a la definición del famoso kilómetro cero, consume lo local, consume productos de temporada, cómo conservarlos, en fin, toda una temática importantísima que los consejos agroalimentarios de México, en el mes de octubre del año pasado, en la segunda cumbre mesoamericana de consejos agroalimentarios, sacamos ya los sistemas alimentarios de México. Ahora en octubre de este año, a un año de distancia, estaremos presentando los primeros resultados de qué está haciendo cada uno de los estados y cada uno de los sectores para contribuir en favor del ciudadano por el bien comer, por el bien, al final de cuentas, nutrirse, y sobre todo por los esquemas de prevención en salud. Te quisiera preguntar, Jacobo, creo que esto es muy importante para todos aquellos que nos ven. ¿Es seguro comprar nuestros alimentos en mercados, en tianguis, en tiendas de consumo mayor, como hay muchas en la República Mexicana? ¿Qué tenemos que hacer para irnos dando cuenta qué es y dónde debemos de comprar nuestra alimentación? Claro, bueno, lo primero es aprender a leer nuestros etiquetados frontales, que esa es una modificación que se hizo en el legislativo en esta administración para poder transparentar cuáles son las cantidades que trae cada producto en algunos temas que traen asociados riesgos a la salud, ¿no? Temas de hipertensos, temas de enfermos cardíacos, obesidad, exceso de sodio. Claro, entonces te referencian. Esa tabla tenemos que aprender a conocerla y nosotros desde nuestra casa poder identificar cuáles son las cantidades equilibradas que debemos de hacer. Pero una vez que tú consumes del tianguis, del anaquel, del mercado municipal, del restaurante cercano, lo que tenemos que hacer es aprender a conservarlos. Claro. Entonces el primero de ellos es no romper la cadena de frío, que la rompemos desde que lo sacamos de un supermercado, lo metemos al vehículo y lo dejamos 2 horas a que el sol haga su gracia, y entonces traes un producto que ya generó
ciertos microorganismos que pueden afectar la salud. Entonces, mucho de esto estamos haciendo hoy en los sistemas alimentarios, y con comunicadores como tú queremos al final de cuentas concientizar a la ciudadanía, a las amas de casa, a que realmente entiendan dónde está la oportunidad de nutrir de manera más segura a su familia, y sobre todo cómo comprar, dónde comprar. Mucho del esquema del apoyo al consumidor, al productor local, al tianguis, al restaurante, al hotel, tiene que ver al final de cuentas con saber cuánto le pagaron al productor y a cómo te lo están vendiendo a ti. Entonces esa transparencia la estamos haciendo los consejos agroalimentarios de México, la hace el CIAP, la hace al final de cuentas el INEGI, los mercados de abastos, y sobre todo hoy al final de cuentas la Procuraduría del Consumidor. Ha sido un muy buen referente para saber qué comprar, dónde comprar y a cómo comprar. ¿Sería algo así como quién es quién en la alimentación? Claro, y el poder del consumidor. Yo te quisiera preguntar, alguien me comentó en días pasados que si este tipo de programas podemos vincularlos precisamente, hablando de la Procuraduría del Consumidor, a circunstancias de entidades que manejan gobernadores, estados, que nos puedan ayudar ellos a coadyuvar para que la gente se alimente mejor. Claro, yo creo que tiene que ser uno de los compromisos fundamentales de los municipios y de los estados, el poder tener población que se prevenga en los daños asociados a la salud, asociados a la alimentación, que podría ser un esquema de transparencia, ¿no? Volvemos al dónde compro, cómo compro, qué tipo de producto. Por ejemplo, muchas temáticas de nuestro sector en medios de comunicación es cómo se vino al alza un producto, cómo al final de cuentas hay escasez, y no pensamos al final que muchos productos son de temporada. Entonces tenemos, como antiguamente nuestros padres y nuestros abuelos hacían, volver a los productos de temporada, y al final de cuentas son primero los más ricos, porque por algo se dan en esa temporada, y al final de cuentas muchos de ellos los más económicos, porque tienes que ser excedentes, ¿no? Entonces, otra vez es una educación alimentaria que con programas como el que tú estás impulsando podemos llegar a una gran población. Esa es la labor de los consejos, transparentar qué producimos, dónde producimos, cómo producimos, qué están haciendo los mercados de abasto, dónde localizar tus productos, los tianguis orgánicos que hoy están generando toda una expectativa, tienen que transparentar sus datos directos para que te hagan llegar el alimento a tu casa. Hoy creo que esa es la gran premisa, el pensar que ya no hay grandes familias, que las familias se redujeron, por tanto las porciones se redujeron, estás pensando como consumidor en no desperdiciar alimentos. Entonces mucha de esa temática le sirve también al productor para saber cómo debe de venderte a ti como consumidor, y cómo al final de cuentas acercar sus precios a que realmente en este problema mundial que tenemos hoy de economía, podamos seguir nutriéndonos adecuadamente. Excelente. Yo debo de hacer una confesión. Ahora, hace un momento que comentabas de que se rompe la cadena de frío, yo lo he hecho muchas veces, incluso comprar comida ya elaborada y dejarla, no sé, 3-4 horas, hamburguesas por ejemplo, y creo que eso produce ya algunas cuestiones que pueden hacer daño, ¿no? Es que el manejo de los alimentos es muy simple. Te pongo un ejemplo muy claro que hacían en los pueblos, el huevo. O sea, el huevo al final de cuentas no requiere que lo laves y lo pongas encerado, cuando al final de cuentas trae una capa entérica que lo protege por sí mismo, y no lo tienes ni siquiera que refrigerar siempre y cuando conserves esa capa entérica. Entonces hay muchos temas en donde tú podrías de manera, ahora sí, muy eficiente consumir productos locales y conservarlos y consumirlos adecuadamente. Ese tipo de tips serían interesantísimos que 1 o 2 veces por día se estuvieran enviando a la población, a toda tu red de seguidores. Decirles, a ver, el tip del día en la alimentación es el consumo del huevo. ¿Cuántos huevos? El huevo de rancho, lo quieres café, lo quieres blanco, lo quieres con cera, lo quieres sin cera, la manzana, todas esas manzanas que vemos que de repente traen un piquetito y dices,
oye, pues es que un insecto la consumió o le picó ahí. Ese tipo de manzanas son aptas y quizás más nutritivas que muchas que vemos muy infladas, ¿no? Hay muchos productos que se inflan artificialmente. Entonces, cuando hablamos del poder del consumidor y de la manera ética de producir alimentos, que esa es nuestra tarea fundamental al día de hoy, tenemos que pensar en que tú como consumidor puedes ser mi padre, mi hijo, mi hermano, mi esposa, y mi obligación como productor debe de ser cuidar tu salud y presentar de la mejor manera posible el México alimentario que tenemos, ¿no? Que es cultura, tradición, raíces, las bebidas ancestrales, el tequila, el mezcal, el folclore, el cine nacional, tantos íconos que tenemos en el México alimentario que los primeros que no sabemos comunicar somos nosotros. Es correcto, tenemos una desinformación muchas veces generada por nuestra apatía a realmente entender que lo que comemos es salud o es enfermedad, como yo decía en un principio. Y creo que ahorita que hablabas de la Procuraduría del Consumidor, podría ser interesante vincular al señor Jesús Ramírez a que nos diera una cita en la Ciudad de México donde él pueda recibirnos para informar lo que estamos haciendo, porque yo platicaba precisamente con el doctor Arechiga y con el ingeniero Martín Ramírez Falcón de tener una cita con el presidente para que escuche lo que estamos haciendo, que creo que es vital para la salud de los mexicanos. Claro, y tenemos que entender que este México alimentario y los consejos agroalimentarios y los productores, tenemos productores de alto nivel. O sea, México es la octava potencia en producción para exportación de alimentos en el mundo. Ese es un México alimentario, pero tienes un México alimentario de subsistencia, que es el pequeño productor, el que tiene un huerto de traspatio, al que no le puedes pedir un estándar de calidad internacional, porque al final de cuentas él no tiene un mercado internacional, él tiene un abasto local. En ese abasto local, de manera muy simple y muy eficiente, hay reglas de cómo conservar los alimentos, de cómo vender tus alimentos, de cómo recuperar nuestros mercados locales. Si volteamos a ver los mercados municipales, nos encontraremos que cada día hay más ropa, más productos chinos, están perdiendo la vocación para la que fueron creados. Y eso es porque no volteamos como consumidores a ir a comprar a los mercados locales. Ese equilibrio entre los dos Méxicos es a lo que debemos de aspirar. Bueno, yo con tristeza digo que nos falta una enorme cultura en esto. Vengo dando cuenta de diario se aprende algo, ¿no? Yo ahorita estoy aprendiendo cosas que no sabía y realmente pues el ser humano podría realmente alargar su vida potenciando lo que come, lo que bebe. Tú nada más revisa algunos supermercados de cadena. Llegas y en algunas zonas, desde luego son supermercados elite, pero llegas y te dice productos antigripales, ¿no? Y tienes la toronja, tienes la naranja, tienes el limón, o sea, tienes los cítricos. Si los supermercados están haciendo marketing de tendencia, nosotros debemos de hacer lo mismo con los consumidores locales. O sea, ahí nos hace falta mucho, inclusive para consumir lo local. El presidente de la República hace unos días cuestionaba un poco el tema de la tilapia, ¿no? Que la mayoría viene de China. Hay grandes productores en México que tienen esquemas de inocuidad y de calidad de altísimo nivel. Desgraciadamente la inmersión china en muchos productos trae productos muy estéticos que con algunas geomembranas los inflan y los haces ver muy bonitos, y como con los camarones, cuando llegas al sartén, de repente se te empiezan a reducir. Eso no pasa con la tilapia mexicana. El productor nacional tiene un alto sentido de la ética. Por eso, hoy en el México alimentario debemos de reconocer y agradecer a los productores que durante esta pandemia nunca doblaron las manos. A pesar de cualquier contingencia, seguimos abasteciendo al país, en situaciones inclusive en donde estábamos fuera del mercado por importaciones desleales.
Entonces creo que hay una gran oportunidad para que tu consumidor apoyes el consumo nacional. Es correcto. Bueno, y ahora que dices de la tilapia también, yo quisiera mencionar que el problema es grave porque hay ya muchas lagunas y lagos contaminadísimos, porque por ejemplo aquí en Jalisco los productores de tequila, la mayoría de ellos, contaminan el agua terriblemente. Es un tema cultural que ahora sí Martín Ramírez Falcón está ayudando muy fuerte con el tema de tecnología en el agua para rescatar afluentes, lagos, vertientes, para nutrir mejor a nuestras tilapias a partir del ozono, para hacer plantas purificadoras, móviles inclusive para las vinazas. Es un tema de cultura, pero la cultura debe de pagar en el consumo. Si tu consumidor compras productos locales al precio justo, vas a ayudar a que ese productor cada día tenga un estándar de calidad mayor. Y otra parte que traemos muy fuerte es la denuncia de productos apócrifos o de temas fuera de la norma. ¿Por qué? Porque tenemos que transparentar las cosas. O sea, creo que México está en las grandes ligas en el modelo de producción alimenticia, como para que nosotros como ciudadanos tengamos lo mejor que producimos, que ese sea nuestro estándar. Lo que exportamos debemos de consumir. Creo que has visto que hay lugares donde hay cientos, miles de peces muertos por este tipo de circunstancias. Es muy doloroso porque cuánta gente podrían alimentar, ¿no? Claro. Mira, nosotros tenemos poco más del 40% de la producción nacional de cualquier producto alimenticio, llámese cárnicos, llámese vegetales, llámese... Jalisco. No, México. Okay. Más del 40% de la producción no llega a su destino final. Y debería de ser un compromiso que no se quede en los campos. O sea, debe de ser una parte de una dieta nutrimental para el adulto mayor, para el niño, para la mujer lactante, donde complementes el compromiso social, no como siglas de una etiqueta, sino realmente una responsabilidad social hacia ti consumidor y hacia mi productor. O sea, nada debería quedarse en nuestros campos y casi la mitad se queda. Qué doloroso. Tú como presidente de la industria agroalimentaria estás en cada uno de los estados con tus gentes dando información de esto. Claro. Nosotros tenemos toda una agenda nacional, en principio con logística marítima. Estamos recuperando el tema de los mares de México. Transportes rápidos, eficientes y seguros, y desde luego más económicos. Segundo, esa economía circular que hace un mes y fracción el Senado de la República aprobó una ley para la economía circular, lo que obliga al final de cuentas a que no desperdiciemos. O sea, un producto que no trae una calidad de exportación por el tamaño, por la forma, pero que tiene los mismos nutrientes y la calidad e inocuidad con la que fue producido el premium, debería de tener un mercado no de barbecho, que es lo que pasa muchas veces, o sea, de recuperación del suelo, sino de consumo alimenticio al más desprotegido. Entonces, parte de la tendencia que estamos nosotros implementando con los sistemas alimentarios de México y que será el motivo de la cumbre en octubre próximo en Morelia, Michoacán, es ese repensar, ahora sí, la labor y la conciencia del productor y del consumidor. El consumidor puede premiar o castigar a un productor que esté haciendo bien su trabajo o no. Y la obligación de todos es transparentarlo, principalmente de nosotros y de medios de comunicación como el tuyo. Es muy importante eso. ¿Tienen ustedes alguna revista que se emita en los diferentes estados de la República donde tienen presencia? Claro, nosotros sacamos un semanario que se llama Consejos Agroalimentarios. En ese semanario viene todo el avance que tuvimos en la semana, los distintos consejos en temas de agricultura, en temas de ganadería, en temas de turismo, de gastronomía, porque tenemos que pensar en la cadena agroalimentaria como un todo. Cuando tú nada más eliges ser productor de maíz en una zona o ser productor de aguacate en otra y no piensas en el ecosistema y cómo los ciudadanos que viven en la zona pueden vivir del turismo, pueden vivir de gastronomía, pueden vivir de transformación alimentaria,
vas a afectar el ecosistema. Entonces, esa es la labor que semana a semana a través de este semanario estamos difundiendo en todos los estados de la República, un capítulo en Centroamérica y ahora próximamente en Estados Unidos. Bien, creo que también esta responsabilidad debería de ser fundamental para que la lleven a cabo los presidentes municipales, los gobernadores, porque bueno, a fin de cuentas son los representantes de una sociedad y no lo hacen. Y los regidores, claro, y los directores, claro. Y que se acerquen, de ahí para abajo, sí, y claro, que se acerquen a los consejos agroalimentarios en cada uno de los estados. Ahí se van a encontrar información técnica, modelos de producción, precios al consumidor, o sea, una base tecnológica a su disposición para ayudarlos al final de cuentas pues, a mejor gobernar, ¿no? Por supuesto, te platico que estuvimos viendo con el ingeniero Martín Ramírez Falcón, con el doctor José Alfredo Arechiga, en Vallarta, algunas circunstancias del agua, está contaminada al por mayor. Y algunas otras cuestiones que a mí en lo personal como comunicador me han estado informando hoteleros de allá y amigos que tengo desde hace muchos años. Y es terrible, no lo hemos difundido, lo haremos en su momento, pero con el sustento de respaldo que debemos demostrar, que no queremos hablar nada más por hablar, sino tener un sustento. Porque esto es grave, esto es delicado y es salud. Bueno, y ahorita que tocas el tema de los hoteleros, una deficiencia de los productores en las zonas es que los hoteleros no te consumen. No te consumen porque no tienes un centro de almacenaje, es correcto, porque no tienes un departamento de porciones, terminas consumiendo en una cadena de supermercados, cuando, por ejemplo, en el caso de Jalisco y Nayarit, tienes las dos riberas más importantes que deberían de estar consumiendo lo local. Esas dos zonas te producen tamarindo, te producen limón, te producen piña, te producen papaya, todos los frutales que les vendes a los turistas, pero no están comprados ahí. Entonces, gran parte de la labor de concientización hacia el productor para cumplir un estándar al hotelero y del hotelero para mandar llamar al productor y decir, oye, quiero tener un consumo local, y las presidencias municipales ayudando a que haya esos mercados con una cadena de frío que les permita garantía de la inocuidad del alimento y que les permita además que puedan trasladarlo, porque el otro problema es la logística. Ese producto que se da en la costa de Jalisco normalmente se va a Colima por temas de cercanía, no se va a Vallarta, debería de ser Vallarta, sí, que claro, es su mercado natural de consumo. Nayarit, Rivera Nayarit. Entonces, creo que hay grandes áreas de oportunidad para poder comunicar ahora sí a los ciudadanos de nuestras costas y poder ayudarlos a que tengan un comercio justo y salgan de su pobreza. Un ejemplo claro en Vallarta es la flor. O sea, la gran mayoría de la flor que se consume la compran en el mercado de Mezquitán en Guadalajara. Sí. 4 de la mañana, 4:30 están saliendo los camiones a Vallarta llevando la flor, que tampoco se produce en Jalisco. Se produce en Guerrero, se produce en Cuernavaca, en el Estado de México, cuando Jalisco podría ser un excelente productor de flor. Entonces, creo que el repensar esos ecosistemas y ayudar a que la gente tenga un comercio local sería un gran éxito, ¿no? El bienestar pues, va a dar para todos, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente, no todos, pero la mayoría de los presidentes municipales que tanto prometen y tanto dicen en las campañas cuando llegan a más. Y creo que fundamentalmente esto de la situación del alimento, del agua, lo están dejando muy olvidado y no se ponen a pensar que la gente ahora en estos tiempos se muere por tomar agua de la llave y hay muchos que toman agua de la llave, no tienen para comprar garrafón. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y tenemos que pensar en la planeación de proyectos del gobierno. El día de mañana para los productores tenemos un webinar con los mayores especialistas de Project Manager para que los capaciten. Una idea bien ordenada y sistematizada puede ser un proyecto exitoso o una muy buena idea, dependiendo de la métrica que le metas. Pues creo que a presidentes municipales, regidores y organismos de gobierno, diputados, hace falta que tengamos métrica en nuestros proyectos.
¿Para qué? Para que cumplamos al ciudadano. Sí, tienes razón, Jacobo. Por desgracia, muchos de ellos, de los que mencionas, han tenido métrica, pero para medir las circunstancias del dinero. Lo estoy diciendo porque lo he visto en muchos lados. Qué tristeza que tengamos un México que puede ser una potencia en muchos rubros y no lo seamos por ese tipo de circunstancias, porque nos olvidamos realmente de lo esencial, que es a quienes estamos gobernando, los que los gobiernan. El poder del ciudadano, de nueva cuenta. O sea, yo creo que como todos sabemos buenos y sabemos malos, sí, claro. Hoy al final de cuentas lo que importa a todo el mundo es transparentar. Transparentar mis compromisos, transparentar mis métodos y mis modelos de acción y desde luego para los ciudadanos tomarse el papel de ciudadano, exigir y hacer cumplir al final de cuentas los derechos, porque estás pagando por un alimento y ese alimento tiene que cumplir las mejores características para que sea el vehículo de salud. Sin lugar a dudas. Y déjame comentarte que precisamente en este noticiero estaremos señalando aquello que nos parezca que no está bien, que no está siendo conducido decentemente, honestamente. Creo que a todos aquellos funcionarios que estén llevando chuecamente su gestión se les puede realmente hacer una auditoría. O sea, estamos obligados a pedir que se audite a las gentes que no están trabajando bien, porque creo que no es posible que los ciudadanos nos crucemos de brazos, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te digo? Creo que al final de cuentas el medio de comunicación que está reactivando puede ser un gran factor al final de cuentas para que el ciudadano se informe correctamente. Lo vamos a estar haciendo aquí con todo el profesionalismo del mundo, con cuestiones verdaderas. Podemos equivocarnos, pero tratamos de que la información llegue limpia y sana a las gentes que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. ¿Quisieras comentarnos algunas cuestiones más, Jacobo? Agradecerte e invitar a la ciudadanía a que consuman alimentos sanos, verdaderos, que se informen. Todos los días en todas las redes sociales está apareciendo información donde tratamos de transparentar hacia el ciudadano nuestros procesos de manera coloquial, que podamos entenderla todos y que sobre todo al final de cuentas los compromisos. Hay un decreto publicado también donde vienen todos los compromisos para 2022 de los consejos agroalimentarios y yo creo que nuestra labor y la tuya es difundir asertivamente hacia el consumidor y que el consumidor tome su mejor elección en este México alimentario y en el deber ser que como ciudadano y padre, madre o cabeza de familia le corresponde. Pues mira, están haciendo una enorme labor. Yo te quería preguntar si tienen ustedes algún departamento donde se puedan enviar quejas o sugerencias de los ciudadanos hacia los consejos agroalimentarios. Claro que sí, nosotros tenemos un portal en internet, en el caso de Jalisco es www.caj.org.mx y en el caso nacional es www.mexican.farm. Perfecto, lo dejaremos ya. Ahí aparecerán redes sociales, por supuesto, y datos de contacto al final de la entrevista, supongo yo, Alejandro. Claro, y yo le quería comentar a nuestro público que tenemos una veda ahorita política, como bien sabes. Estaremos también tocando temas políticos con políticos de importancia y de no tanta importancia, vamos, me refiero con senadores, con diputados federales, locales, con regidores, que sean realmente de mucho valor para que podamos seguir informándonos, también de artesanías, también de cuestiones que valen la pena. Tenemos muy olvidado muchas cosas en nuestro México. Creo que lo que ustedes, Jacobo, y toda la gente que está a tu alrededor manejan es fundamental. No sé desde cuándo vienen ustedes trabajando en esto, pero creo que debemos de impulsarlo y apoyarlo. Te lo agradezco, bueno, y gracias a todos tus radioescuchas, nuestros videoyentes, porque la manera de comunicar al día de hoy es a través de estas redes sociales, de estas plataformas que rompen barreras y que acercan a la ciudadanía a la información, y desearte todo el éxito al final de cuentas
con este gran reto que te has impuesto. Muchísimas gracias. Ya en los 28 estados a donde llegamos se encargará gente de difundir todo esto a lo máximo. Agradecerle por supuesto a nuestro querido amigo que nos hace las tomas, que es un profesional, y a quienes están aquí viéndonos, uno de ellos el doctor José Alfredo Arechiga. Muchísimas gracias, queridas amigos, queridas amigas. Pronto estaremos de regreso con temas fundamentales que nos puedan orientar y llevar a tener una sociedad más justa, más equitativa y con más éxito. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias.